El tema más importante, probablemente en la política global en este momento, es la elección de el presidente número 47 de Estados Unidos, de Donald Trump. Y uno puede hablar de muchas cosas, de la campaña, de la elección, de los nombramientos que ya está haciendo. Yo me quiero detener hoy en el momento de la elección y las reacciones que ha generado esa elección, pero sobre todo lo que yo veo es una polarización mucho más profunda, preocupante y difícil de sanar en Estados Unidos y que también tiene efectos en otras partes del mundo. Para grabar hoy y para escribir un artículo sobre este mismo tema, he visto muchos videos, leído artículos, hablado con amigos, con colegas, leído mucho X, las reacciones de políticos del mundo, de analistas, etc. Y lo que más me ha llamado la atención es que una parte de la sociedad altamente educada, estoy hablando de periodistas, analistas, artistas, actores, cantantes, comediantes, periodistas, han rechazado la elección de Donald Trump y siguen creyendo o mantienen un discurso en donde afirman que quienes votaron por Trump se equivocaron, son insensibles, no han entendido el peligro que representa Trump, están atacando la democracia y realmente no saben lo que hicieron, lo cual creo yo es una postura ética incorrecta, irrespetuosa y, como dije, preocupante en el sentido de la aceptación democrática de las cosas. La democracia es el sistema en donde uno dirime los desacuerdos sociales, los desacuerdos de las ideas. ¿Cómo lo hace? Yendo a las urnas y la gente vota por un lado o por el otro. Un amigo me hizo una pregunta buena y me dijo: ¿usted cree que lo que las mayorías dicen es lo correcto? Y mi respuesta es: yo no sé si sea lo correcto, pero por lo menos es el sistema en donde hemos logrado dirimir conflictos sociales a través de las urnas y a través de un sistema democrático. Y siento que hay una parte de la sociedad, una sociedad educada, de élite, que ha tachado, tildado, señalado a quienes votaron por Trump de ignorantes, insensibles, etcétera, lo que ya dije. Este para mí es un riesgo que se puede replicar en otras partes del mundo, por supuesto en Colombia, en América Latina, y es que cuando la gente, la ciudadanía, nosotros los ciudadanos, elijamos a quien no le gusta a la élite, a las personas que no le gustan a la élite, entonces nos convertimos inmediatamente en una especie de ignorantes y de equivocados políticamente. La pregunta es realmente quién está equivocado. Y yo no creo que esto sea blanco-negro, pero sí creo que es un tema mínimo de respeto por el resultado democrático y por la inteligencia. Y lo más importante, por la libertad del voto de la otra persona. Cuando hablaba con amigos sobre lo que sería el resultado de las elecciones en Estados Unidos, mirábamos encuestas, las encuestas no decían realmente nada. Todas las encuestas decían que había un empate técnico 49-51, muchas decían 50-50, hasta el día de la elección había un margen mínimo de decimales que le daba un poquito más, digamos, de tendencia favorable a Trump, pero ninguna encuesta realmente vio con claridad lo que podría haber pasado. Solamente los mercados de apuestas vieron un poquito con mayor nitidez esta tendencia que había por votar por Trump, pero las encuestadoras no. Pero había un dato que para mí fue revelador y del cual lo presenté varias veces cuando me preguntaban quién creía que iba a ganar, y era que según otras encuestas el 70% de los norteamericanos, 70%, creían que el país iba por mal camino. Iba por mal camino a pesar de una economía vibrante, a pesar de un crecimiento económico espectacular, como lo dijo la revista Economist. Sin embargo, con una altísima inflación que pasó a un tercer plano y que aparentemente no fue percibida como un problema por parte de los demócratas. Un problema que le estaba pegando al bolsillo de las personas, que le estaba pegando a la capacidad adquisitiva, que le estaba pegando al día a día de un ciudadano que al comprar un café, al comprar un almuerzo, al mercar, al comprar gasolina, estaba sintiendo esa inflación. Pero realmente los números macro de crecimiento, de generación de empleo, pudieron haber opacado la vista de los demócratas. Y esto es un primer síntoma, digamos, de desconexión de lo que fue el Partido Demócrata y concretamente la candidata Kamala Harris con el candidato Trump y ahora presidente de Estados Unidos. En una conversación que tuve con otro amigo, analista político, colega que respeto mucho aquí en Colombia en un panel, él decía: Trump ya no es el mismo candidato de antes, Trump es un candidato viejo, perdió el factor de la sorpresa, es un populista conocido. Y para mí, precisamente eso, el factor de la sorpresa, que la gente sabía lo que era Trump, que la gente conocía sus defectos, que la gente conocía su forma de ser. A uno le gusta, a otro no le gusta, pero por lo menos era conocido. Era daba un sentido de previsibilidad de lo que iba a hacer.
siendo presidente. Mientras que Kamala Harris, que fue una vicepresidente bastante opaca, gris, que realmente no brilló, que no mostró su carácter y que fue candidata presidencial por una coyuntura porque el presidente Biden se retiró de la contienda debido a su avanzada edad, a las recomendaciones que muchas personas le hicieron de que se retirara de la contienda presidencial. No hubo elecciones primarias y por lo tanto Kamala Harris no participó de las elecciones primarias. Tuvo una campaña mucho más corta, donde no únicamente le faltó tiempo para demostrar su carácter, para mostrar realmente ella cómo era como persona, para demostrar sus ideas y para presentarse como una persona competente, conocedora y con la suficiente capacidad para liderar el país más importante del mundo en materia militar y en materia económica. Entonces creo que esa previsibilidad de Trump y esa, digamos, incertidumbre frente al carácter y el conocimiento de Kamala Harris jugó en contra de ella. Pero había otros elementos, además de la inflación, además de la falta de previsibilidad del carácter de Kamala Harris, dos en particular. Esto lo leí en un artículo del Financial Times, y uno era el gasto militar y la intervención de Estados Unidos en conflictos exteriores y también en ayuda internacional. Esto es en Ucrania, la guerra con Rusia, la invasión rusa, y el gasto de ayuda de Estados Unidos a Israel en Medio Oriente. Pero además de la ayuda internacional, una altísima proporción de los ciudadanos no está de acuerdo con que Estados Unidos se involucre tanto en conflictos externos, ni que tampoco financie a la OTAN de la manera como lo hace, ni tampoco que entregue el nivel de ayuda que entrega a agencias como USAID u otras. Hay un rechazo por ese involucramiento exterior de Estados Unidos, una mentalidad más proteccionista, si se quiere, una mentalidad mucho más recogida, en donde quieren un país más concentrado en los problemas internos que en los problemas externos. Y esto fue otro asunto que aparentemente los demócratas no vieron y donde creyeron que la política exterior de Biden era la correcta al apoyar con tanta contundencia a Israel y a Ucrania, pagando la intervención militar particularmente en Rusia, con la invasión rusa en Ucrania. Entonces ahí había una especie de desconexión que Trump supo leer bien. Trump tiene una mentalidad mucho más nacionalista, no le gusta el multilateralismo, no le gusta la OTAN, no le gustan las Naciones Unidas. Él prefiere que esos recursos estén recogidos e invertidos en Estados Unidos. Su discurso es de: yo voy a solucionar guerras, pero no por la vía armada. Yo no voy a financiar la compra de tanques, de aviones, de armas, sino que yo voy a hablar directamente con los presidentes. Yo voy a hablar con Putin, yo voy a hablar con Netanyahu, y yo voy a solucionar con la fuerza que me respalda, pero con la palabra y con la diplomacia presidencial, esos conflictos. Esa fue la promesa de campaña. Trump no prometió tropas, Trump no prometió ayuda militar. Trump dijo: voy a solucionar las guerras haciéndolo personalmente, y parece que esta aproximación de política exterior fue más exitosa que la de los demócratas, que es institucional, diplomacia, multilateralismo, esto es instituciones como las Naciones Unidas, como la OTAN, etcétera, y seguir involucrándose con un gasto militar fuerte en estos países. Aparentemente hubo un rechazo, o aparentemente no, hubo un rechazo a esta postura demócrata, de la cual ellos estaban bastante confiados. Pero pasemos al plano o el capítulo de la superioridad moral, o el pedestal intelectual, como lo quisiera llamar. Y es que analistas, periodistas, muchos de los que yo respeto, a muchos de quienes yo leo desde que estoy en la universidad estudiando ciencia política, incluso comediantes que veo por las noches, que nos alegran las noches cuando los vemos en estos talk shows nocturnos, se fueron lanza en ristre contra el resultado de ese 7 de octubre, desconociendo esa elección. Me llamaron la atención algunos en particular. Un editorial del New York Times al otro día de la elección, el New York Times, un periódico probablemente más reconocido de Estados Unidos, afirmando lo que los votantes de Trump deberían hacer. Entonces les decía el New York Times, por ejemplo, que los votantes de Trump deberían hacer un seguimiento minucioso de los nombramientos, deberían hacer un seguimiento minucioso de los primeros órdenes ejecutivas, y que si ellos encontraban que no era por lo que habían votado, deberían votar en contra de Trump en las elecciones de mitad de periodo, que son 2 años después de que el presidente inicia. De manera que el New York Times le estaba recetando el comportamiento que debían seguir los votantes de Trump después de que habían ganado contundentemente. Yo no tengo nada que defender, yo soy colombiano, yo no soy de Estados Unidos, simplemente analizo desde afuera las cosas, porque creo que aquí eventualmente en Colombia, en América Latina, muchas de estas actitudes se van
digamos, derramando y llegando aquí eventualmente. Entonces esa superioridad moral de un periódico, de unos editorialistas que desde unas oficinas le van diciendo a la gente lo que tiene que hacer, incluso después de que habían ganado, creo que es una actitud incorrecta, y no únicamente incorrecta, sino irrespetuosa de la libertad de las personas. Pero otro que me llamó la atención poderosamente fue el show de Jimmy Kimmel. Jimmy Kimmel es uno de estos comediantes de las noches, gran comediante, buen editorialista. Tiene un programa diario en donde se burla de los políticos, se burla de los artistas, lleva artistas. Es un programa bastante agradable que los norteamericanos ven en las noches. A mí me encanta el programa de Jimmy Kimmel. Tiene una postura abiertamente demócrata, abiertamente liberal y progresista, y eso no importa, realmente es un programa agradable y divertido. Pero esa noche, la noche después de la elección, creo que el título inclusive del editorial que él hace todos los días era Una noche oscura. Y en el editorial de la noche oscura de Jimmy Kimmel decía que había sido una catástrofe, que había sido una noche terrible, y enumeraba los sectores sociales para los cuales había sido una noche terrible. Aquí los anoté: los periodistas, los niños, la población de Ucrania, los migrantes, las mujeres, los latinos, los pobres, la clase media, etc. Y en medio de eso lloró, se le salieron las lágrimas y dijo, abro comillas, también fue una noche terrible para los votantes de Trump, solo que ellos aún no se han dado cuenta. Entonces los votantes de Trump salen con la libertad de votar, con la alegría ganaron, están celebrando, y un comediante de filosofía política liberal, que está bien, progresista, está bien, pero lo que no está bien es que les diga que ellos están equivocados, y que él desde su talk show, que él desde su audiencia de millones de personas que lo están viendo, los esté señalando y les esté diciendo, ustedes están equivocados. La pregunta es, ¿con qué autoridad le dice Jimmy Kimmel a los votantes de Trump que ellos están equivocados? De pronto no es él el que esté equivocado diciendo eso. ¿Con qué autoridad el New York Times desde una sala editorial le está diciendo a los votantes de Trump, ustedes deben hacer esto y deben hacer otro, prescribiéndoles el comportamiento que deben seguir al pie de la letra? Y ahí es donde yo veo esa actitud democrática y esa polarización peligrosa, creciente y alimentada por un sector visible, vocal, con mucha influencia, y que realmente es altamente educado y que tiene una capacidad, una educación relevante. Ahora, Trump también ganó el voto educado. No significa que únicamente los educados y la élite educada es la que vota por los demócratas, no es verdad. En esta elección también se demostró que en muchos estados y en muchos lugares, concretamente de los estados más demócratas, Nueva York, en Washington, muchas personas votaron por Trump. Pero hay una idea de una élite que es más educada y que sabe lo que es mejor para los demás. Y eso, creo yo, es una equivocación cuando 75.172.346 norteamericanos votaron por Trump, y además tuvo 312 votos del colegio electoral, que como ustedes saben es un sistema diferente al de Colombia. Cada estado tiene un número de votos del colegio electoral. La persona que alcance los 270 votos es quien gana. Trump pasó la barrera de los 300 votos electorales del colegio electoral, tuvo 312, de manera que ganó el voto popular, 75 millones de votos, y ganó el colegio electoral, pero además ganó el Senado y ganó la Cámara de Representantes. Un voto contundente por los republicanos, un voto contundente por un cambio político, un voto contundente por, si se quiere, una visión más conservadora de la sociedad. Y más allá de que uno esté de acuerdo con eso o no, más allá de que uno sea más liberal, más progresista, más socialista, lo que se quiera, lo mínimo que creo yo es que debe haber un respeto por ese resultado democrático, y que hay que darle tiempo a quien ganó las elecciones, a quienes ganaron las elecciones, no únicamente el presidente, también los congresistas del Partido Republicano, y que en la medida que haya hechos criticables, hechos cuestionables, se le cuestione el hecho, pero no inmediatamente después de la victoria se esté uno burlando, dictando el comportamiento de los demás y señalándolos de que ellos están equivocados. Ahí siento hay un problema profundo de la democracia. Hubo un caso icónico en digamos no en la campaña, pero antes de la campaña, y es que estas protestas que muchos de ustedes recuerdan de estudiantes de las universidades más prestigiosas, algunas de ellas de la famosa Ivy League de la costa este, Harvard, la Universidad de Pensilvania, MIT, Columbia, entre otras, estudiantes y grupos estudiantiles, también profesores, protestaron y montaron campamentos en las universidades después de los ataques de Israel en retaliación por los ataques de Hamas en su país, y protestaron con violencia, hicieron paros estudiantiles, acamparon afuera de las universidades, tumbaron estatuas, pintaron los edificios. Fue una manifestación violenta.
En muchos de estos casos la policía tuvo que intervenir, tuvo que sacar estudiantes de los mismos dormitorios donde vivían. Y lo más preocupante, más allá de haber tumbado una estatua, de haber rayado una pared, que eso es lo mínimo, es que hubo una actitud antisemita, antijudía, bastante explícita en estas protestas. Esto condujo a que el Congreso de Estados Unidos, donde hay un lobby judío fuerte, donde hay muchos congresistas judíos, buena parte de la población de Estados Unidos profesa la fe judía, pues fueron llamadas las presidentes de estas universidades al Congreso para que le explicaran al Congreso qué medidas habían tomado estas universidades en contra, insisto, no de los rayones de las paredes ni de tumbar estatuas, sino qué medidas habían tomado en contra de los estudiantes que habían cantado arengas antijudías, que habían llamado por la muerte del Estado israelí y que habían adoptado una posición abiertamente antisemita. Esa sesión del Congreso pues fue transmitida, se grabó, y las presidentes de Harvard, de la Universidad de Pensilvania y MIT, 3 mujeres liberales, altamente educadas, líderes de las mejores universidades del mundo, no fueron capaces de condenar los ataques de los estudiantes con sus cánticos antisemitas, no fueron capaces de decir que eso era algo que había estado mal. Hubo una representante del estado de Nueva York que se hizo famosa, que fue la que cuestionó a los presidentes, se llama Elise Stefanik, una mujer joven, una mujer de 40 años, y la representante de Nueva York, Stefanik, le decía a los presidentes de estas universidades, la señalaba y les decía: ¿a usted le parece que eso estuvo bien o estuvo mal? Dígale aquí al público, ¿estuvo bien o estuvo mal? Y ellas, en su indefinición ética, no tuvieron la capacidad de decir estuvo mal. Decían, depende. En algunos casos estuvo mal, en algunos casos estuvo bien, en algunos casos es libertad de expresión, en algunos casos es algo que no podemos controlar. Pero realmente el simbolismo de esto fue grave porque estaban siendo grabadas y porque ante un hecho tan delicado, sobre todo cuando estamos hablando de un pueblo que fue masacrado, eliminado durante la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración y con el holocausto judío causado por los nazis, que algunas de las personas más inteligentes y dirigentes de los centros de pensamiento más importantes, no únicamente de Estados Unidos, del mundo, fueran incapaces de condenar estos hechos antisemitas en sus universidades, condujo a la renuncia de 2 de ellas, más que la renuncia, a que muchos de los donantes, directivos de las universidades, profesores y estudiantes solicitaran que renunciaran, y esto llevó a la salida de la presidente de la Universidad de Harvard, icónica universidad, y de la Universidad de Pensilvania. Pero lo más curioso es que esta representante, la que los cuestionó, con la que tuvieron esta interesante, digamos, debate televisado y transmitido por internet, esta representante, Elise Stefanik, ha sido nombrada por el presidente Trump como la nueva embajadora ante Naciones Unidas, probablemente una de las diplomáticas de mayor rango y peso del gobierno norteamericano a nivel global. Y por supuesto ella entra con una agenda clarísima, y por supuesto esto es una especie de retaliación a eso, y de quién gana esta pelea. Es una forma de decir, aquí estamos nosotros de primeros y acá ganamos nosotros. Y eso yo creo que también es una manera de vencer al oponente sin que haya lugar para la conversación, para buscar un punto de encuentro, sino es yo gano sobre usted, lo aplasto políticamente y no lo escucho. Y eso es a lo que lleva, creo yo, esta polarización y esta indefinición moral de muchas personas que no han tenido la capacidad, que no tuvieron la capacidad de adoptar posturas claras durante hechos políticos importantes en Estados Unidos durante este cuatrienio, entre ellos las protestas en las universidades, en los campus de las universidades más importantes. Yo creo que lo correcto, y sobre todo nosotros como latinoamericanos, yo soy colombiano, no voté no podría votar, no es un asunto que me importe, solo me importa la observación, y es precisamente en eso donde me centro. Me interesa entender qué está pasando en Estados Unidos, cómo eso puede llegar eventualmente a esas actitudes a Colombia, y claro, la victoria de Trump va a envalentonar nuevos candidatos a nivel latinoamericano que tengan posturas mucho más fuertes, populistas, conservadoras, más pro mercado, menos pro minorías, definitivamente. Y creo que eso es algo que se va a replicar en muchos países del mundo, no únicamente en América Latina, probablemente también en Europa, en países tan importantes como Alemania, que próximamente tendrá elecciones. Entonces lo que pasa en Estados Unidos sí importa, sí nos debe importar, y leer todos estos hechos políticos, las protestas antisemitas, lo que pasa en las universidades norteamericanas, la inflación y cómo la Fed maneja la inflación,
cómo un sector político se desconecta de las necesidades más apremiantes de los ciudadanos y se centra en agendas ideológicas como ha sido la agenda woke, por ejemplo, hace que se haya una desconexión profunda entre votante y partido político y por lo tanto lleguen propuestas mucho más radicales y ganan esos espacios de poder. Todo eso creo yo hay que observarlo porque a nosotros acá eventualmente considero más temprano que tarde nos va a llegar. Y terminaría diciendo que es mejor bajarse de los pedestales del conocimiento, de esa falsa autoridad moral de saber que uno le puede recetar al otro y respetar la libertad de las personas, respetar especialmente el voto de la otra persona, darle tiempo a los gobernantes para cuestionarles los hechos, pero las elecciones respetarlas. La actitud de desprecio y de señalamiento al otro lo único que logra es romper puentes de diálogo, romper puentes de conversación, de acuerdos y dejar una sociedad dividida en donde llegan las propuestas más radicales a ganar los lugares de poder. Este fue el capítulo de hoy de Política en Serio, la victoria de Trump y los efectos que puede tener a nivel global. Antes de venir, cogí un libro, no sabía de qué libro hablar hoy, el libro que siempre te procuro recomendar, y de manera un poco intuitiva saqué de la biblioteca, el libro de Napoleón, de Paul Johnson. Paul Johnson para mí es uno de los mejores historiadores, es un libro corto, así suele escribir Paul Johnson, va al grano, es concreto, es bastante divertido en la manera como escribe y tiene una idea fundamental en sus biografías, es un biógrafo sobre todo. Y es que él se centra en el carácter de la persona más que en todos los acontecimientos históricos que rodean al personaje, lo cual puede volverse tedioso, puede volverse cansón y denso para un lector, y se centra en el carácter de la persona que está observando. He leído el libro de Napoleón, he leído el libro de Churchill y se centra en cómo era como persona, cómo trataba a los demás, cómo eran sus hábitos, de qué manera dirigía una crisis. Y ahí es donde en esa concentración en el carácter, en la personalidad, Johnson tiene un diferencial sobre otros biógrafos, y esta de Napoleón en concreto es muy buena, es corta, es entretenida y es muy ilustrativa sobre el emperador francés. Y digo que fue una coincidencia porque hoy estamos hablando de hombres fuertes, liderazgos fuertes, de el regreso del líder fuerte, y pues qué más líder fuerte y personificación del hombre fuerte que Napoleón, el emperador de Francia. Entonces este fue ese libro recomendado de hoy, realmente lo recomiendo con muchísima determinación, espero que lo lean, les guste, lo comenten, y si les gustó el episodio de hoy, si les gustó esta conversación, les pediría que pues sigan el canal por favor y que lo compartan con sus amigos y conocidos. Muchas gracias por escucharnos hoy en Política en Serio.